Bienvenidos a The Debate. Hoy nos adentramos en una tensión, fascinante, que recorre varios textos bíblicos comentados por Marino El Tabut. Se trata, pues, de la relación entre la alianza particular de Dios con el pueblo de Israel y cómo su salvación se extiende, a veces, de forma sorprendente, a personas fuera de ese círculo. Exacto. Vamos a poner sobre la mesa las historias de Naamán el sirio, la de los 10 leprosos, el Salmo 97 y un pasaje clave de la carta de Pablo a Timoteo. El material que comentamos nos plantea una pregunta central. ¿Acaso estos textos sugieren, primordialmente, que la salvación de Dios es una oferta universal, a menudo captada con más claridad por los extranjeros, relativizando así las fronteras del pueblo elegido? Yo, la verdad, defenderé que sí, que el acento principal recae en la universalidad del don divino y en cómo la fe de los no israelitas, a menudo resplandece. Pues yo, en cambio, argumentaré que aunque la gracia de Dios ciertamente desborda fronteras, eso es indudable, estos mismos textos, si los leemos con atención, no anulan, sino que reafirman la primacía y el papel central, casi fundacional, diría yo, de Israel en el plan de Dios. La perspectiva universal, desde mi punto de vista, se entiende siempre mirando a través del prisma de la elección de Israel, no a pesar de ella. A ver, mi postura se apoya en lo que considero la evidencia más directa de los textos. Fíjate en Naamán, un general sirio totalmente ajeno al pacto. No solo es curado físicamente de la lepra, sino que llega a una confesión de fe que es, radicalmente monoteísta. Ahora sé que no hay otro Dios en toda la tierra fuera del de Israel. Taber subraya el contraste con la propia tendencia de Israel a caer en la idolatría, ¿no? Y algo parecido ocurre con los 10 leprosos. Es precisamente el samaritano, considerado un extranjero, casi un hereje para los judíos de la época, el único que vuelve para glorificar a Dios y dar las gracias a Jesús. Y es a él a quien Jesús dice, «Tu fe te ha salvado», poniendo el foco en la fe personal por encima de la pertenencia étnica o incluso del cumplimiento estricto de ciertos ritos. El Salmo 97, aunque menciona la fidelidad a Israel, lo hacen marcando esa fidelidad en la revelación de la victoria y la justicia de Dios a las naciones y a toda la tierra. Y Pablo, finalmente, dice sufrir para que los elegidos, un término que él a menudo amplía, obtengan también la salvación, sugiriendo que esta salvación en Cristo es una realidad más amplia, cuyo acceso se da por la fe en la resurrección, el verdadero corazón del mensaje universal. Sí, entiendo perfectamente el atractivo de esa lectura universalista, la verdad. Pero creo que hay matices cruciales en esos mismos textos que apuntan en otra dirección. La historia de Naamán, aunque es impactante por su fe final, incluye ese detalle que no podemos obviar. Pide llevarse tierra de este país, de Israel, para poder ofrecer sacrificios al Dios de Israel en su tierra. Esto, como bien explica el comentario, refleja la mentalidad antigua que ligaba dioses a territorios, pero narrativamente subraya que Naamán vincula de forma muy concreta al Dios verdadero con Israel. Además, el agente de la curación es Eliseo, un profeta israelita, no lo olvidemos. En cuanto al Salmo 97, sí, habla a las naciones, claro, pero su estructura, como señala Tabut, es de inclusión y sitúa la mención de la fidelidad y el amor de Dios en favor de la casa de Israel justo en el centro. Para mí, eso enfatiza que la elección de Israel es el núcleo desde el que irradia la salvación al mundo. Respecto a los leprosos, los otros 9, presumiblemente judíos, obedecen la orden inicial de Jesús de ir a los sacerdotes, cumpliendo una instrucción vinculada a la ley mosaica. Su obediencia inicial no es el problema en sí. Y Pablo, aunque su mensaje es universal, lo ancla firmemente. Recuerda a Jesús como descendiente de David, un título mesiánico, y afirma sufrir por los elegidos, indicando que la salvación, aunque para todos, llega a través del Mesías prometido a Israel. La fe se centra en un evento, sí, pero ligado a ese linaje. Vayamos por partes, si te parece. Empecemos con Naamán. Respeto que señales lo de la tierra, claro, pero yo lo enfocaría de otra manera. No es precisamente la fuerza de su conversión que un extranjero, un militar pagano, llegue a esa confesión tan clara. No hay otro Dios en toda la tierra. Es una afirmación universal potentísima, que, como insinúa el comentario, a veces el propio Israel olvidaba.
La petición de tierra me parece más bien, una consecuencia de su mentalidad de origen, una forma de intentar llevarse a ese Dios a su contexto. Es una etapa, quizás, en su comprensión, ¿no? Pero lo fundamental es su declaración de fe monoteísta y su deseo de adorar solo a ese Dios. Además, el hecho de que Eliseo rechace los regalos refuerza la idea de que el don de Dios es gratuito, universalmente gratuito, no ligado a intercambios ni méritos particulares. Sí. Pero sigo pensando que descartar la petición de tierra como un simple detalle cultural o una etapa superada puede ser restarle peso a la narrativa misma. Para Naamán, en ese momento, la experiencia abrumadora del poder de Dios está vinculada de forma inseparable a Israel, a su profeta, a su río Jordán, a su suelo. No es una revelación abstracta y desencarnada, ¿sabes? El comentario de Zabut lo explica culturalmente, sí, pero el texto lo presenta así, reforzando esa conexión inicial. Fíjate que la propia lección que Zabut sugiere para Israel, que el extranjero les recuerde a su propio Dios, indirectamente reafirma el papel mediador de Israel. Es a través de la experiencia en Israel, mediada por un israelita, que Naamán llega a Dios. La universalidad parece necesitar ese anclaje particular. Interesante cómo lo planteas, pero eso me lleva a pensar en los 10 leprosos. Ahí el contraste sí que parece diseñado para destacar algo más allá de la pertenencia a Israel. 9 cumplen una orden, es cierto, una orden ligada a la ley sobre la purificación de leprosos, pero solo uno, el extranjero, el samaritano, perteneciente a un grupo visto con recelo por los judíos de la época, muestra lo que Jesús reconoce como fe salvadora. ¿Y cómo lo hace? Volviendo a Jesús, la fuente personal de su curación, glorificando a Dios a voz en grito y postrándose ante Él dándole gracias. ¿No sugiere esto que la observancia ritual, aunque sea correcta en su origen, puede quedarse corta si falta esa respuesta personal, esa gratitud que reconoce a Dios actuando directamente en Jesús? La acción del samaritano, validada por Jesús, tu fe te ha salvado, parece apuntar a una dimensión de la fe que va más allá del cumplimiento normativo estricto. A ver, estoy de acuerdo en que el contraste es fuerte, y la fe del samaritano es el modelo a seguir en el relato. Claro que sí. Pero no creo que eso invalide automáticamente la obediencia inicial de los otros 9. Jesús les da una orden concreta: id a mostraros a los sacerdotes. Ellos obedecen. Y de hecho, como dice el texto, se curan mientras iban de camino, en cours de route, o sea, como resultado de esa obediencia. Su fallo no está en ir hacia los sacerdotes, sino en no volver después a dar gracias a quien realmente los curó, ¿no? El relato no está diciendo que la ley mosaica o los sacerdotes ya no importen en ese contexto, sino que la fe del samaritano fue más completa, más personal, digamos. Tabuz lo interpreta como una llamada de atención a la comunidad, primero judía, luego judeocristiana, para recordarles que la oferta de Dios es para todos y que a veces los de fuera responden con más hondura. Pero no creo que anule la estructura de la promesa hecha a Israel, dentro de la cual Jesús mismo se mueve y actúa inicialmente. Destaca la fe individual, sí, pero no borra el contexto de la elección, creo yo. Y si miramos ahora el Salmo 97, la estructura que comenta Tabudek me parece muy significativa. Empieza y termina con un horizonte universal, la victoria y la justicia reveladas a las naciones. Toda la tierra ha visto la victoria. Y justo en medio, como un corazón, ¿verdad?, está la mención de la fidelidad y el amor en favor de la casa de Israel. Para mí, esta estructura de inclusión sugiere que la historia particular de Israel se entiende dentro de un plan universal. Israel sería como el hermano mayor, dice Tabudek, el primer testigo cuyo rol es precisamente anunciar ese amor a todos. El marco universal es más grande que el cuadro particular de Israel como que lo envuelve. Es una forma de verlo, sí, pero yo interpreto esa centralidad de manera diferente. En mucha poesía bíblica, lo que está en el centro es, de hecho, lo principal, el eje sobre el que gira todo lo demás. Poner la fidelidad específica a Israel en el corazón del Salmo subraya para mí que la alianza particular es el fundamento. Es desde esa relación especial que la revelación universal se hace posible y se expande. La victoria que toda la tierra ha visto es primero la experimentada por Israel. El comentario alude a la liberación de Egipto con imágenes como su brazo santo, su mano potente, ¿no? Es esa acción salvadora en favor de Israel la que luego se da a conocer a las naciones.
Por tanto, la universalidad no surge a pesar de la particularidad, sino a través de ella. No se disuelve la elección, sino que se muestra su propósito último, ser luz para las naciones, pero desde una raíz concreta. Claro, todo esto desemboca un poco en Pablo, ¿no? En la segunda carta a Timoteo, él insiste en el núcleo de su mensaje. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, o como dice el francés, Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, descendiente de David, este es mi evangelio, voilà mon évangile. La resurrección es el evento clave, un acontecimiento con implicaciones cósmicas, que por definición trasciende cualquier frontera étnica o nacional. Pablo dice que soporta sus sufrimientos para que en los elegidos, y en Pablo este término a menudo ya abraza a los gentiles llamados a la fe, alcancen también, sí, esa salvación que está disponible universalmente en Cristo. Lo que define la pertenencia a esta nueva realidad es la fe en este evento y la unión vital con Cristo, como expresa el himno que cita. Si morimos con Él, viviremos con Él. La fe en la resurrección parece ser el nuevo criterio de pertenencia, superando la etnia, diría yo. Ya, no niego ni un ápice la centralidad de la resurrección en Pablo. Es evidente. Pero fíjate que él mismo, en la misma frase que citas, ancla ese evento en la historia de Israel. Justo antes de mencionar la resurrección dice, descendiente de David. Ese título no es casual, es profundamente mesiánico y conecta a Jesús directamente con las promesas hechas a Israel. Y sufre por los elegidos, un concepto que aunque Pablo lo expanda, nace de la idea del pueblo escogido. La salvación se abre a todos, sin duda, pero llega a través del cumplimiento de las promesas hechas a Israel en la persona de su Mesías davídico. Incluso la frase final del himno que recoge Pablo, esa que dice que Dios permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo, lui res fidelas a tagol, car il no può sorrogete lui-même, puede leerse perfectamente como la fidelidad de Dios a su propio plan trazado en la historia, a su palabra dada, anclada en su pacto original con Israel. La universalidad no borra esas raíces históricas y teológicas, sino que las lleva a su plenitud y las abre al mundo. En definitiva, y para resumir mi postura, mi lectura de estos textos, tal como los ilumina Tabut, me lleva a subrayar cómo personajes como Naaman o el samaritano, que están fuera del círculo inicial, a menudo captan y responden a la gracia de Dios con una profundidad que sorprende, a veces superando a los propios miembros del pueblo elegido. Esto, unido a la perspectiva del Salmo 97 que parecen marcar a Israel en un destino universal, y al énfasis de Pablo en la fe en la resurrección como el eje de la nueva comunidad, me sugiere que la respuesta de fe personal y la naturaleza universal de la oferta de Dios tienen una cierta primacía. Israel juega un papel crucial, claro, pero quizá como testigo inicial o canal de algo destinado, en última instancia, a todos, donde la fe individual es lo determinante al final. Y yo concluyo por mi parte que, aunque estos textos muestran sin lugar a dudas que la gracia de Dios no tiene fronteras y alcanza a todos, no lo hacen borrando, sino más bien confirmando la centralidad del camino elegido por Dios, la historia del pacto con Israel. Detalles como la tierra de Israel que pide Naamán, la estructura misma del Salmo 97 con Israel en el corazón, o las referencias constantes de Pablo al linaje de David y al concepto de elegidos, me indican que la universalidad se entiende y se hace accesible precisamente a través de esa historia particular. ¿La oferta es universal? Sí, pero el camino que Dios traza para revelarla pasa por la historia concreta de la elección de Israel. Una historia que encuentra en Cristo su cumplimiento y su apertura definitiva al mundo entero. Sin duda, esta tensión entre la elección particular de Israel y la llamada universal de Dios es uno de los hilos conductores más ricos y complejos, no solo de estos textos, sino de toda la narrativa bíblica, la verdad. Plantea preguntas fascinantes sobre la identidad, la fe y la misión. Efectivamente. Esperamos que este intercambio de perspectivas sobre el material fuente haya servido para iluminar diferentes ángulos de estos textos y anime pues a cada uno a seguir profundizando en cómo interactúan estos dos polos, tan cruciales para entender el plan de salvación.